Este extraterrestre le dijo una fecha, y la palabra quedó flotando en el aire como una alarma suave. 2026. No fue un titular de periódico ni una predicción lanzada en un foro anónimo. Fue una imagen directa, como cuando una herramienta en la mesa de un carpintero le revela de golpe la veta oculta de la madera. Paul Stevens la recibió en la oscuridad de su jardín, con el olor a serrín todavía pegado a las manos y la sensación de que la casa, esa que compartió tantos años con Linda, vibraba con recuerdos que no le dejaban dormir. Según la visión, le dijo el mensajero, esa fecha marca un punto de inflexión, una bifurcación que separará realidades por su frecuencia. Después de eso, nada volvió a sentirse igual. Paul había pasado los últimos 2 años recorriendo una geografía de ausencia. Viudo a los 57, ex carpintero, manos curtidas por clavijas, resinas y nudos, había aprendido a medir el tiempo por el brillo de la mañana en su mesa de trabajo. Linda seguía presente en los pequeños ritos, la taza con un borde desconchado, el delantal colgado en la cocina, una radio que aún dejaba una canción a medias. Pero los recuerdos no habían llenado el vacío. Lo que lo desvelaba eran los sueños que no terminaban. Contaba 17 noches en las que, en distintas versiones, su esposa lo llamaba con urgencia. No por él, sino por algo que debía despertar dentro de él. Despierta, le repetía Linda en esos sueños, como si fuera una contraseña que abría un pasillo hacia otra verdad. Las señales iban más allá de la casa. Los mismos números aparecían en la gasolina, en la matrícula que se quedaba pegada unos segundos en el parabrisas, en la pantalla del microondas cuando la comida no estaba lista. A veces, justo antes del amanecer, un cardenal rojo se posaba en la viga del taller y observaba a Paul con esa serenidad que los pájaros parecen tener cuando conocen secretos que los humanos ignoran. Su vecina Diane, una mujer de manos finas que practicaba la meditación desde hacía años, comenzó a aparecer con tazas de té y conversaciones que rozaban lo intangible. La energía responde a lo que alimentas, le dijo una tarde, como quien comparte una receta de cocina. Paul, que había aprendido a medir la vida en tablas y martillos, escuchaba con curiosidad y un dejo de incredulidad. Todo eso fue preparando el terreno para lo que vino. La noche en que la nave vino no fue clara ni tormentosa, fue perfecta en su ausencia de ruido. Paul recuerda el brillo, una luz azul plata que no quemaba, que parecía bañar el jardín con un metal tibio. No hubo ruido de motores transmisionales, solo un zumbido armónico, como si miles de campanas diminutas tocaran en un pulso sincronizado. La figura que descendió no se movía con prisas, era alta, más alta que cualquier humano promedio, con una postura que mezclaba autoridad y una calma no humana. No habló con la boca. La comunicación fue directa, como si alguien hubiera sintonizado una frecuencia y compartiera una imagen con sus manos. Te mostraré, dijo en la mente de Paul una voz que no tenía palabras estridentes, sino colores y texturas. No para imponer, sino para ofrecer una elección. Y luego la visión. 2 paisajes superpuestos sobre la misma geografía. En uno, la ciudad parecía haberse vuelto una maqueta triste. Tráfico inconexo, la luz gris pegada a las fachadas. Personas que caminaban con la mirada en pantallas. Rostros marcados por agotamiento y aislamiento. En el otro, las mismas calles respiraban. Los edificios estaban cubiertos por jardines verticales. Las plazas eran nodos de encuentro. La gente se reconocía en un movimiento que parecía una coreografía espontánea. Paul vio manos cultivando huertos comunitarios, hospitales donde la atención era acompasada por la sonrisa, escuelas donde se enseñaban la creatividad y el trabajo manual con igual reverencia. Y entre ambas imágenes, una especie de estática, una franja en la que las formas se distorsionaban, personas que desaparecían de un lado y aparecían en otro. Recuerdos que ya no coincidían entre vecinos, dispositivos que fallaban sin razón. El mensajero usó una analogía que Paul entendió de inmediato. La radio. Imagina 2 estaciones transmitiendo la misma ciudad, pero en diferentes frecuencias, proyectó en su mente. Si te afinas a una, escucharás armonía. Si te quedas en la otra, la señal será estática y perdida. No es castigo, es sintonía. Esa idea de sintonizar, de elegir una frecuencia con la que resonar, se instaló en Paul con la insistencia de una pregunta que no admite respuestas a medias. ¿Cómo se mide una frecuencia humana? No con aparatos, dijo el mensajero, sino por pensamientos, emociones y actos. Lo que alimentas hoy será la estación a la que estarás más predispuesto mañana. El encuentro no fue de esos en que todo se explica en una oración solemne.
Hubo imágenes, sensaciones y metáforas. El mensajero mostró a Paul escenas de 2026 como si hojease un libro de distintas ediciones. En algunas páginas, la transición era dolorosa. Familias que se encontraban separadas por recuerdos divergentes. Impresionantes fallas tecnológicas en redes críticas. La sensación de que algo que antes era simple ahora pedía una explicación nueva. En otras, la apertura era serena. Pequeñas comunidades que sostenían a quienes lo necesitaban. Personas que redescubrían oficios y rituales de cuidado y educación. Encuentros que sanaban capas viejas de trauma. La ventana se estrecha entre 2026 y 2033. Imprimió en la mente de Paul una cifra que vino envuelta en la textura de un reloj. No para infundir miedo, dijo, sino para subrayar que la posibilidad de moverse con relativa fluidez entre esas frecuencias se vuelve más limitada con el tiempo. Paul salió del jardín sin poder articular la experiencia. Tenía las manos temblorosas por primera vez no por el esfuerzo físico, sino por una sacudida interna. Las tablas sin terminar seguían en el taller, pero ya no eran la prioridad inmediata. Empezó a poner en práctica cosas pequeñas, casi por instinto. La primera semana anotó las cosas por las que estaba agradecido, pequeños agradecimientos que al principio parecían una lista absurda para alguien que había perdido tanto. Y, sin saber por qué, notó que el aire del salón parecía menos denso después de leerlos en voz alta. Dio paseos cortos por el parque con Sara, su nieta, y permitió que el ritmo de la naturaleza marcara la pauta. Hojas que crujían, tierra que olía a lluvia, el soporte cálido de un banco. Se encontró, sin planearlo, haciendo obras sencillas para los vecinos. Una repisa para un anciano que ya no podía doblarse, una reparación en la mecedora de Dayan. Todo eso se sentía como responder a una especie de llamado que no entendía del todo, pero que sabía que debía atender. Fue el mensajero quien, antes de irse, dejó un conjunto de prácticas. Las llamó herramientas para elevar la resonancia, y Paul las recibió como quien recoge instrumentos en una mesa, no por devoción ciega, sino por utilidad. El mensajero dejó 7 prácticas para cultivar una frecuencia que, según la visión, haría más probable, no garantizado, que una conciencia se encuentre afinada con la tierra que surge en la imagen luminosa. El número tenía la cadencia de un ritual simple, un mapa básico para quien quisiera comenzar. La primera práctica fue la gratitud diaria. No se trataba de una fórmula mística, explicó la visión. Era la atención prolongada hacia lo que funciona, hacia aquello que sostiene. Paul empezó a escribir 3 cosas cada mañana. Algo pequeño, el café caliente. Algo humano, la voz de su nieta. Algo inesperado, un atardecer con nubes como algodón teñido. Algunas mañanas la lista era torpe y repetitiva. Otras, una puerta. Con el tiempo, esos apuntes dejaron de ser una obligación y se convirtieron en un pulso que golpeaba la oscuridad de la pérdida con un sonido diferente. La segunda práctica fue el trabajo consciente. Para alguien que había definido su identidad por la madera y las articulaciones de una silla, el mensajero no pedía renegar de eso, pedía presencia en lo que se hace. El acto de crear transforma la vibración de quien crea, proyectó la imagen en la mente de Paul. Cuando regresó al taller, no fue para remendar la vida con urgencia, sino para observar el grano de cada tabla, para sentir cómo la herramienta respondía a su mano. Paul descubrió que, al trabajar con atención plena, la frustración se diluía. El trabajo dejó de ser puente hacia recuerdos y se volvió práctica de sintonía. La tercera fue el contacto diario con la naturaleza. No grandes heroísmos, sino pequeños encuentros. Tocar la corteza de un árbol, observar cómo la lluvia descarga su ritmo sobre los cristales, dejar que la luz de la mañana se detenga en la piel. Estas acciones, dijo la visión, recalibraban la percepción. Paul notó que el cardenal volvía con más frecuencia, como si las aves reconocieran a quien había aprendido otro modo de mirar. La cuarta práctica fue el perdón, y aquí vino la parte que más le quemó. No era un perdón performático ni una sentencia para otros. Era sobre todo perdonar a sí mismo. Linda había sido su compañera en una vida de pequeños pactos. En la soledad, Paul había cultivado culpas, por días no vividos, por palabras no dichas. La visión no ofreció fórmulas instantáneas, ofreció pasos, nombrar la culpa, sostenerla sin dramática y permitir que los actos de reparación, cuando fueran posibles, fueran hechos con humildad. En una tarde larga, Paul escribió una carta a Linda que no iba a enviar. La carta era a la vez confesión y celebración. Errores reconocidos,
agradecimientos por lo compartido, permiso para seguir sin vergüenza. Esa carta no fue una puerta mágica, pero le permitió a Paul caminar sin arrastrar el peso constante del reproche. La quinta práctica fue el servicio desinteresado. El mensajero lo presentó con una imagen clara. Manos que ayudan elevan la frecuencia tanto del dador como del receptor. Paul comenzó a ofrecer su tiempo sin esperar retorno. Empezó por enseñar a un grupo de jóvenes del barrio a tallar pequeñas piezas, no para lucrar, sino para transmitir un oficio que, según la visión, sostenía redes sociales más sanas. A cambio recibió miradas agradecidas, manos torpes que aprendían, historias de vidas que resonaban con la suya. La sexta práctica, una de las más polémicas para la cabeza racional, fue el diálogo energético con seres queridos fallecidos. El mensajero fue cuidadoso, habló de ello como una práctica simbólica y subjetiva, una manera de abrir conversaciones en el silencio, no como una promesa de reencuentros físicos. Para Paul, esto fue al principio una forma de meditación dirigida, sentarse en la silla favorita de Linda, hablar en voz baja de las cosas que deseaba haber dicho y escuchar en la propia respiración alguna respuesta que a veces venía en forma de recuerdo o de una certeza tranquila que no se podía medir. No era garantía, insistió la visión, era una herramienta para rehacer puentes internos con quienes uno ha amado. La séptima práctica fue la comunidad consciente. No se trataba de congregarse bajo un dogma, sino de crear círculos donde primara la responsabilidad mutua, el apoyo y la práctica compartida. Diane se convirtió en nodo de esa red inicial. Convocó a 4 vecinos una tarde y, sin grandilocuencias, empezaron a cuidar el patio de una anciana que vivía sola, a intercambiar comidas y a sostener conversaciones que no buscaban resolverlo todo, sino acompañarse. Paul, que había sido reservado, encontró en esas reuniones un ritmo que no exigía el héroe ni el mártir, sino la presencia simple. Paul no practicó todo con disciplina perfecta. Hubo días en que olvidaba anotar gratitud, jornadas en que el taller lo absorbía sin conciencia, momentos de recaída en la autocrítica. Pero el mensajero no había pedido perfección, había pedido intento y dirección. Y en esos intentos aparecieron pequeñas señales que la visión más tarde describiría como sincronicidades. Un teléfono que sonaba con un número desconocido y traía noticias útiles. La aparición de un cuadro olvidado de Linda en una venta de garaje. Un sueño en que Sara tarareaba una canción que Paul no recordaba haberle enseñado. La visión no vinculó esas señales a una causalidad mágica. Las presentó como síntomas de alineamiento. Cuando tu atención cambia, el mundo responde de maneras que a menudo se llaman coincidencias. Mientras Paul integraba las prácticas, la narración del mensajero profundizaba en detalles que exigían atención sin alarmismo. Según la visión, habría síntomas externas que la gente podría notar y que por sí solos no probarían ninguna teoría, pero servirían como indicadores de la transición. Paul escuchó, y su mente práctica hizo listas, pero el mensajero enfatizó siempre la prudencia, observar sin catastrofismo. Se habló de desapariciones aparentes de personas que, según vecinos, dejaron de estar presentes de formas que otras memorias no reconocían, de recuerdos que no cuadraban entre familiares, de fallas tecnológicas que, en algunos casos, parecían seguir patrones no aleatorios, de comunidades que se fracturaban por motivos emocionales más que por decisiones pragmáticas. Todo eso, según la visión, sería parte de la franja estática entre las 2 estaciones de radio. Lo que el mensajero no quería era miedo. No escribas una pancarta de pánico, proyectó en la mente de Paul con una calidez que recordó la paciencia de Linda. Quería, en cambio, que la gente hiciera elecciones informadas, con compasión. Tu elección no anula la del otro, decía la visión. No todos escogerán lo mismo, y eso no los vuelve malos, los vuelve en tránsito. Esa insistencia en la libertad terminó por convertirse en una ética central para Paul. Podía cultivar su frecuencia sin renegar de la humanidad del que no lo hiciera. Las semanas posteriores al encuentro se convirtieron en un laboratorio. Paul probó las prácticas en la vida cotidiana. Empezó la mañana con un ejercicio de gratitud. Trabajó con atención un mueble. Pasó media hora en el parque. Habló con Linda en la carta y ofreció una clase de carpintería el sábado. Notó cómo pequeñas tensiones se disolvían y a cambio aparecían nuevas incomodidades.
la sensación de estar cambiando y por tanto dejar de pertenecer completamente a lo que había sido su círculo social. Algunos vecinos lo miraban con curiosidad, otros con sospecha. Nadie, fuera de Diane y Sarah, pareció entender lo que se movía en su interior. Y quizás eso era justo. La visión no proponía un camino masivo de inmediato. Proponía un comienzo, personal y discreto. Una tarde, después de una sesión en la que enseñó a un adolescente a ensamblar una silla, Paul caminó a su casa con la sensación de que algo se había aflojado dentro de la caja torácica. En la ventana, la luz dorada del atardecer hacía vibrar el polvo como microconstelaciones. El mensajero había dicho, en un momento de la visión, que la transformación también vendría acompañada por dolores, desapegos necesarios, pérdida de certezas, ajustes en las relaciones. Paul entendió, con la nitidez de quien ha tallado muchas piezas, que no podía reconstruir su mundo sin que algunas cosas se rompieran. No era un castigo, era el trabajo de labrar otra forma. Y entonces recibió el primer signo que la visión había mencionado sin dramatismo, un recuerdo divergente en la voz de una vieja amiga. Conversando por teléfono, la amiga le contó una anécdota sobre una cena en la que Paul creía haber estado presente, pero la secuencia de hechos que ella describía no coincidía con los recuerdos que Paul llevaba dentro. Fue una diferencia sutil al principio, como una nota fuera de un acorde. Paul no hizo conjeturas. Lo anotó, lo habló con Diane y decidió observar. La visión había recomendado esa calma, mirar, registrar, sostener compasión, no sacar conclusiones apresuradas, no alimentar la polarización. El mensajero, antes de partir, le dejó también una advertencia suave. 2026 aparece como el umbral de visibilidad para muchos. Entre 2026 y 2033, la facilidad de moverse hacia la otra resonancia puede disminuir. No lo decimos para apresurar, sino para ofrecer información. Paul no leyó allí la certeza científica de un calendario oficial, sino la sensación de que las decisiones se tornaban más significativas cuanto más se acercaba el punto marcado. Esa fecha se convirtió para él en una brújula sin promesa de destino. Era un punto que invitaba a tomar responsabilidad por la propia vida interior. Cuando la noticia del encuentro empezó a tomar forma en la mente de Paul, porque hablarlo con Diane lo volvió menos secreto, la vida cotidiana siguió multiplicando sus pequeñas pruebas. Sarah necesitó consuelo en una noche de pesadillas. Un vecino pidió ayuda para arreglar una puerta en medio de la madrugada. La factura del taller llegó con un número que Paul no esperaba. Todo conspiraba para recordarle que, aunque la visión había sido de alcance cósmico, la transformación pasaba por actos humildes. Fue en esos actos donde empezó a percibir un cambio en la textura de los días. Menos reactividad, más pausa. No todo pertenece a un relato lineal de ascenso. Hubo recelos, momentos en que la duda empañaba la razón. Paul discutió con un amigo que lo acusó de perderse en fantasías. Sintió vergüenza. También hubo noches en que los sueños de Linda regresaron no como urgencia, sino como compañía. La visión no prometía compañía física ni curas milagrosas, ofrecía itinerarios de sentido. Para Paul, eso bastó para moverse de la furia del duelo hacia una práctica sostenida de presencia. Al terminar uno de esos días, sentado en su taller con la luz que aún sobrevivía en el anochecer, Paul tuvo la sensación de que la historia que había empezado con la aparición del mensajero apenas tramaba la primera capa de una tela más amplia. En su bolsillo, la carta a Linda se había vuelto un objeto íntimo. En la mesa, las herramientas estaban listas para otra jornada. En su teléfono, un recordatorio le anunciaba la próxima reunión comunitaria en casa de Diane. Había además un temor tolerable, la idea de que 2026 estaba más cerca de lo que cualquier persona imaginaba. La visión y con ella la advertencia no había sido un mensaje para acaparar titulares, fue una invitación a la responsabilidad íntima. Paul lo comprendía así, elegir su sintonía sin pretender cambiar la elección del otro, practicar sin esperar milagros, sostener la compasión donde otros sentían condena.
La bifurcación que el mensajero mostró no era una sentencia, era un paisaje de posibilidades. Y mientras la noche se cerraba, con el cardenal posado otra vez como si observara su decisión, Paul supo que debía seguir, no por miedo ni por promesa, sino porque en el taller, en la mesa, en la amistad y en la soledad, había comenzado a crecer algo que pedía cuidado. No tenía la certeza de lo que vendría, ni la arrogancia de asegurar que encontraría a Linda en otra forma. Tenía en cambio la claridad de un hombre que había sido llamado a ocuparse de su propia frecuencia, y a ver qué efectos tenía eso en su entorno. Si esta historia resuena contigo, si te intriga saber cómo esas prácticas transformaron o no la vida de Paul en los meses siguientes, suscríbete y activa las notificaciones. Hay más por venir en la historia de esta advertencia y en las maneras concretas en que la gente la interpretó. Mientras tanto, Paul cerró la puerta de su taller con la sensación de que algo esperaba ser probado. La voz del mensajero seguía en su memoria, no para agitar el miedo, sino para proponer una pauta. Con la carta en la mano, la lista de gratitudes en un cuaderno y el sonido lejano de una comunidad que empezaba a reorganizarse, Paul encendió la lámpara y comenzó a trabajar en la pieza que había dejado a medias. La respiración se le volvió más lenta. El golpe del formón sobre la madera dejó de ser un acto mecánico y se transformó en un ejercicio de sintonía. Afuera, la noche era una manta de promesas no resueltas. Dentro, algo se afinaba. Los meses que siguieron al primer encuentro se estiraron y se plegaron de maneras que Paul no había anticipado. Lo que al principio parecía un conjunto de gestos aislados, unas gratitudes esporádicas, paseos breves, una clase de carpintería para jóvenes, se fue organizando en un ritmo propio, como si una pauta musical escondida comenzara a hacerse audible. No era que la vida le diera respuestas rotundas, eran más bien indicios, una pregunta respondida por una serie de pequeñas notas que juntas empezaban a formar una melodía reconocible. Las mañanas cambiaron. Ya no arrancaban con la costumbre automática de abrir la persiana y ver la lista de encargos. Ahora la primera acción era escribir 3 cosas por las que estaba agradecido. A veces la lista era humilde: el olor del café, el teléfono que no sonó por la madrugada, la exactitud de una medición. Otras, inesperada: un gesto de un vecino que no había visto antes, el regreso del cardenal que parecía ahora vigilar con una paciencia cifrada. Estos apuntes no le trajeron certezas, pero sí una atención distinta al entorno. Los colores parecían más definidos, los nombres de las personas se le anudaban con menos prisa. En el taller, la práctica del trabajo consciente transformó los ritmos. Antes las manos obedecían a la inercia del oficio. Ahora, con cada pieza, Paul leía el nudo de la madera como quien descifra una historia. En una tarde en que la lluvia golpeaba el techo a ritmo de tarareo, se detuvo para sentir la vibración de un tornillo al apretarlo. Notó la diferencia mínima entre apretar con ansiedad y hacerlo con compasión. Aquellas diferencias que pueden sonar nimias fueron acumulando un modo de presencia que cambió su modo de hablar con la gente. Al enseñar a los jóvenes, por ejemplo, dedicaba los primeros 5 minutos a respirar juntos, a notar la temperatura de las manos y a nombrar una cosa bonita que hubieran visto en el último día. No era un ritual místico, era una práctica que anclaba a las personas en el presente, y el presente, según la visión, era la estación donde comenzaba la sintonía. Diane fue, sin quererlo, uno de los catalizadores. Sus encuentros con 4 vecinos se convirtieron en pequeños nodos de acción. No hubo liturgia, no hubo doctrinas. Se reunían en la sala de Diane a las 5 de la tarde, traían algo de comer, hablaban de lo cotidiano y de vez en cuando compartían una práctica, un saludo consciente, una caminata por el parque, la reparación de un banco de plaza. Poco a poco, la red inicial empezó a sostenerse. Cuando la anciana del edificio de enfrente quedó sin quien le cortara el césped, la cuadrilla apareció sin anuncio. Cuando Sara necesitaba que la acompañaran a una reunión escolar por la tarde, alguien del grupo se ofreció. El mensajero había hablado de comunidad consciente como tejido. Paul empezó a ver ese tejido tomar forma en gestos que no se publicaban, que no buscaban reconocimiento, y que sin embargo reducían la soledad de quienes los recibían. Aparecieron también pruebas más duras. Una tarde, una familia de la cuadra vivió la experiencia de un recuerdo que no concordaba. Una cena que para el padre había sido con tal música y tal conversación, para la madre sucedió con otro menú y otra música. Al principio fue el desconcierto, luego vinieron los debates, los intentos de corroborar fotos y mensajes, y finalmente la elección de no convertir la diferencia en juicio. Para Paul, que había decidido observar con compostura,
Esa escena fue una confirmación de lo que la visión había sugerido. La franja estática entre las posibles sintonías podía manifestarse como divergencia de memoria. La lección más práctica fue simple: documentar, sostener el diálogo y no precipitar condenas sobre quienes vivían la discrepancia. La tecnología también empezó a mostrar fallas, con una rareza que, de nuevo, muchos achacaron al azar. La impresora del centro comunitario dejó de reconocer archivos que antes imprimía sin problemas. Una base de datos municipal mostró duplicaciones de entradas que obligaron a pasar horas revisando manualmente expedientes. No fueron catástrofes ni colapsos globales, pero sí fueron patrones que llamaron la atención de quienes ya observaban. Según la visión, había dicho el mensajero, la estática puede afectar sistemas que dependen de sincronía. Paul no pretendía explicar por qué ocurrían estas fallas, simplemente tomó nota, y cuando la falla afectó a la organización del turno de vacunas en la clínica local, organizó con Dayan un grupo de apoyo para acompañar a personas mayores que llegaran confundidas. El gesto era elemental, presencia humana, donde la máquina fallaba. También hubo historias de ausencias que no necesariamente conllevaron tragedia, pero sí desconcierto. Una mujer del barrio contaba que su hermano había dejado de estar en la casa, de modos que no se podían medir. A veces la ausencia era literal, otras veces se trataba de la pérdida de ciertos hilos de experiencia compartida. En estos casos, la recomendación de la visión, registrar, cuidar, acompañar, se volvió plan de acción. Nadie proponía lemas apocalípticos en las paredes, se ofrecían tazas de té, compañía para trámites, un acompañamiento profesional cuando el impacto emocional lo exigía. Paul y Dayan aprendieron rápido a distinguir entre curiosidad y sensacionalismo, entre ayuda y exhibición. Mientras tanto, Sara se transformó en un puente entre generaciones. La nieta, que al principio acompañaba porque era su rutina, comenzó a participar activamente en las clases de carpintería. Con manos pequeñas aprendió a lijar, a ensamblar y, más importante aún, a escuchar. El vínculo entre abuelo y nieta se fortaleció. La niña, que a veces veía a su abuelo con ojos de pena, ahora lo miraba con curiosidad y orgullo. En una tarde de verano, mientras lijaban un cajón viejo, Sara le dijo: «Abuelo, me gusta cómo te concentras cuando haces esto. Parece que la madera te cuenta un secreto». Paul sonrió, con las manos impregnadas de polvo, y supo que el mensaje del mensajero no era solo una advertencia externa, sino una invitación hacia modos de relación que podrían sanar lo que la prisa había deteriorado. No todo fue una línea ascendente. Las resistencias sociales se hicieron presentes con dureza en algunos casos. Un grupo de vecinos sospechó que las reuniones de Dayan escondían algo y empezaron a esparcir rumores sobre sectas y manipulación. Un amigo de juventud lo acusó en una conversación de haberse dejado llevar por fantasías. Estas tensiones obligaron a Paul a practicar el quinto pilar que había recibido: servicio desinteresado con límites sanos. No se trataba de convencer a nadie, se trataba de actuar con coherencia y, cuando fuera necesario, de retirarse con dignidad. La visión había sido clara: no imponerse, respetar la libertad de cada quien. Esa norma, que en la teoría suena noble, en la práctica exigía esfuerzo y humildad. A medida que pasaban los meses, otras personas empezaron a contar experiencias análogas a la de Paul. No eran narrativas idénticas, algunos habían soñado con formas distintas, otros con sensaciones menos definidas, pero la temática se repetía: llamados a despertar, símbolos recurrentes, cifras que volvían, aves que aparecían, necesidades de reparar relaciones. Un cabo de conexión se hizo evidente. Para varias personas, el proceso no había sido una epifanía espectacular, sino una serie de discretas insistencias que, acumuladas, empujaban hacia la atención. Para la comunidad que se reunía en la sala de Dayan, esto bastó para articular una ética práctica: documentar experiencias con rigor humano, fechas, sensaciones, efectos y, sobre todo, acompañar a quienes se sentían desorientados con recursos profesionales si el peso emocional sobrepasaba lo que una red vecinal podía sostener. La cronología que la visión había planteado, 2026 como umbral y 2033 como el cierre de la ventana, empezó a tomar la forma de un horizonte que algunos veían con ansiedad y otros con responsabilidad. Paul no dejó que la fecha se convirtiera en motivación de pánico, la convirtió en brújula. Junto con Dayan, organizaron charlas abiertas donde se explicaba, sin solemnidad, qué podían ser los síntomas externos y cómo responder con calma. Las charlas no promovían teorías, proponían prácticas: mantener registros,
reforzar redes de apoyo, capacitar en escucha activa, aprender a reconocer signos de crisis emocional y saber cuándo buscar ayuda profesional. En pocas reuniones, la palabra preparación se despolitizó, se volvió sinónimo de cuidado comunitario. Los años transcurrieron con intensidades variables. En 2026, tal como la visión había señalado, aparecieron más relatos que aludían a recuerdos divergentes y a fallas tecnológicas localizadas. No hubo un acontecimiento único que todo el mundo reconociera como el inicio. La transición fue de tipo mixto. Historias personales que, al acumularse, empezaron a configurar un paisaje compartido. Algunos barrios reportaron mayor frecuencia de estas manifestaciones que otros. En muchos lugares, la respuesta fue la misma: más atención comunitaria, menos conclusiones apresuradas. Entre 2027 y 2029, los patrones se consolidaron. En ciertos lugares surgieron grupos que practicaban las 7 herramientas de modo explícito: círculos de gratitud, talleres de oficio consciente, grupos para caminar en la naturaleza, sesiones de acompañamiento para el perdón y el procesamiento del duelo, proyectos de servicio comunitario, espacios para diálogo simbólico con los difuntos, siempre con la aclaración de que aquello no sustituía la atención psicológica profesional, y redes vecinales de apoyo. En esos contornos, algunas personas experimentaron una calidad de vida notablemente distinta: menos ansiedad crónica, más sentido de pertenencia, nuevas formas de economía local basada en el intercambio de oficios y tiempo. La visión no había prometido ese resultado, la presentaba como una posibilidad coherente con la elevación de la resonancia. No obstante, también hubo familias que se fracturaron, no porque la visión hiciera caer sobre ellas una condena, sino porque los procesos internos de cada quien cambiaron en direcciones distintas: prioridades, afectos, miedos, maneras de entender la realidad. Algunas relaciones pudieron sostener la diferencia con diálogo y acompañamiento, otras no. El mensajero había destacado la importancia del respeto y la compasión en estos casos, y Paul vio lo difícil que era aplicar eso cuando el dolor era grande. Aprendió a acercarse sin juzgar, a ofrecer compañía sin intentar arreglar la vida ajena, y a recomendar ayuda profesional cuando la situación así lo exigía. Estos gestos, simples en apariencia, marcaron la diferencia entre el aislamiento y la contención. Mientras la comunidad se ajustaba, surgieron también debates públicos. ¿Qué significa elevar la frecuencia en términos sociales? ¿Es un asunto espiritual, psicológico, político o práctico? Paul, que no se reconocía como líder, empezó a recibir invitaciones para contar su experiencia en radios locales, en reuniones municipales y en foros vecinales. Siempre en el mismo tono: según la visión, esto es lo que me revelaron. Esto es lo que hice. Aquí hay prácticas que compartimos y recursos para quien quiera indagar. Ese matiz, atribuir la información a la visión, le permitió abrir conversaciones sin pretender imponer una verdad. En esos encuentros aparecieron preguntas incómodas. ¿Y si alguien no quiere cambiar? ¿No se corre el riesgo de polarizar? ¿Qué se hace si la gente teme y reacciona con violencia? Paul respondió con honestidad: no hay fórmulas, hay práctica colectiva y deber de cuidado. Y si la situación amenaza la seguridad, las autoridades competentes y los profesionales de la salud mental son las instancias indicadas. En su vida privada, Paul siguió confrontando pérdidas y pequeños milagros. En una noche de otoño, tuvo un sueño en el que Linda no le decía «despierta» con urgencia, sino que lo invitaba a recordar algo que siempre habían hecho juntos: cocinar pan en domingos de lluvia. Al despertar, activó una memoria dormida y horneó durante la mañana. El olor llenó la casa de un detalle que antes le parecía banal y que de pronto no lo fue. En otras ocasiones, la experiencia con el diálogo energético se manifestó como una certeza tranquila, no una prueba física, que le permitió despedirse sin la abrasión de la culpa. No es que hable con fantasmas, decía luego en voz baja, es que me permito sostener una conversación que me ayuda a ordenar lo que traigo. La visión había alertado sobre el riesgo de leer esas prácticas como promesas de reencuentro físico. Paul lo incorporó con prudencia, y cuando compartía su experiencia, subrayaba la subjetividad de lo vivido. A nivel social más amplio, los años que siguieron mostraron un mosaico plural.
comunidades que optaron por reforzar servicios locales, colectivos que priorizaron la resiliencia emocional y económica, instituciones que buscaron protocolos para responder a reportes de recuerdos divergentes o fallas tecnológicas sin caer en la estigmatización. En algunos lugares se dieron iniciativas formales, redes de apoyo para personas que vivían de forma intensa el cambio, cursos sobre trabajo consciente en oficios, seminarios sobre prácticas de perdón y reparación. En otros, la reacción fue defensiva, discursos de rechazo a todo lo que sonara a movimiento espiritual. Esa pluralidad no sorprendió a Paul, justo lo contrario, confirmaba la idea central de la visión, la libertad de elección. La visión, sin embargo, mantuvo su insistencia sobre la ventana temporal, según la proyección que le fue dada, entre 2026 y 2033, la facilidad para moverse con relativa fluidez entre las resonancias disminuía progresivamente. Eso explicó por qué la urgencia no era un grito apocalíptico, sino una invitación a cultivar ahora ciertas prácticas. Para la mayoría, la ventana no fue una carrera frenética, sino un recordatorio para actuar con intención. Paul lo interpretó así: más que asegurar un destino, el horizonte servía para subrayar la importancia de la consistencia. Practicar gratitud una semana no produce un cambio categórico. Practicarla durante meses sí altera la calidad de la atención, y con ello, la manera en que uno se inserta en la realidad. Aparecieron, inevitablemente, voces que pedían evidencia y otras que ofrecían interpretaciones conspirativas. Paul aprendió a mantener la ecuanimidad. No tenía interés en disputar con detractores, ni en alimentar teorías infundadas. Lo que sí le importaba era registrar, sostener la compasión y orientar a quien buscara herramientas prácticas. En encuentros más formales, cuando le pedían cifras o porcentajes, repetía la cifra que la visión había sugerido como posibilidad. Según la visión, entre un 10 y un 15% puede mostrar una resonancia más evidente en ciertos contextos. Paul subrayaba que se trataba de una cifra de la revelación, no de un dato estadístico verificable. Mantener esta claridad ayudó a que sus aportes fueran escuchados por quienes valoraban la prudencia. Con el paso de los años, el doble paisaje que la visión había mostrado dejó de ser solo una imagen para Paul y su círculo cercano. Se volvió una guía práctica para hacer elecciones cotidianas. Cuando un joven de la comunidad le ofreció invertir en una idea que prometía retorno rápido y cambios mínimos en el tejido social local, Paul pensó en sintonía. Eligió no participar y en su lugar ofreció enseñar el oficio que conocía. Cuando la municipalidad propuso planes de infraestructura que privilegiaban automatización a expensas de empleos locales, surgieron foros donde la comunidad propuso alternativas más humanas: huertos comunitarios, talleres, iniciativas de economía de proximidad. No se trataba de negar el progreso, sino de preguntarse qué clase de progreso querían sostener. En lo personal, las prácticas continuaron con sus altibajos. Hubo recaídas en el duelo, noches en que la carta a Linda se abría y dejaba escapar lágrimas que parecían necesidad de reparación más que nostalgia. Hubo encuentros felices con Sara, que ya no era solo la nieta, sino una joven que traía sus propias inquietudes y respuestas. Hubo también encuentros renovados con el cardenal. En una mañana de invierno, el ave se posó en la barandilla del porche y Paul sintió, sin teatralidad, una calma distinta. No interpretó el gesto como un sello de aprobación cósmica. Lo vivió como un momento de relación con la vida que seguía, aun cuando las certezas se movían. Cuando la fecha de 2026 comenzó a asomar en los calendarios, la comunidad ya había aprendido a no esperar un evento único. Para muchos fue un año de intensificación. Más relatos, más encuentros, más conversaciones. Para Paul fue la confirmación de que lo esencial de la visión no residía en el espectáculo, sino en la consistencia de las prácticas. La diferencia entre el ruido y la música seguía siendo la atención sostenida. Paul también tuvo que aprender a poner límites, a no absorber todo el sufrimiento ajeno. En una ocasión, una mujer llamó desesperada a la red local porque su hijo juraba que la cocina de la casa en que vivían había dejado de pertenecerles. Los muebles aparecían con otra disposición, y fotografías que el padre recordaba no coincidían con la secuencia.
La angustia era real. La red organizó acompañamiento, sesiones con profesionales y apoyo para la familia. La respuesta fue lenta y compasiva. No se lanzó a teorías, se ofreció sostén. Paul vio allí la cara humana de la advertencia. El cambio puede desordenar. La contención puede reparar. A medida que la ventana se fue cerrando, la bisagra que la visión había mencionado se volvió menos teórica y más práctica. Para quienes habían cultivado las prácticas, la transición parecía ocurrir con menos fricción interna. Para otros, la incomodidad fue mayor. Nunca hubo pruebas concluyentes de que la otra Tierra existiera como un territorio físico separado. La visión hablaba de resonancia, de sintonía, de posibilidad. Paul cuidaba esa precisión epistemológica porque sabía que la verdad de la experiencia personal no necesitaba la pretensión de universalidad. En los últimos años, antes de 2033, los habitantes del barrio, que en su mayoría no habían hecho anuncios grandilocuentes, se encontraron con pequeños cambios estructurales que requirieron creatividad, políticas municipales que favorecían la resiliencia local, comisiones de vecinos para el cuidado de personas mayores, talleres municipales sobre trabajo consciente y redes de trueque informal que, sin letreros, operaban en la feria del pueblo. Estas iniciativas no eran respuestas místicas, eran adaptaciones prácticas a un mundo que, según la visión, pedía mayor presencia humana. El mensajero no regresó en forma espectacular. Lo que volvió, de vez en cuando, fueron experiencias interiores que Paul interpretó como continuidad de la invitación, sueños menos urgentes, una sensación de escala diferente al mirar el cielo, la persistente imagen de las dos ciudades superpuestas. En una de esas noches recordó la voz que le decía: no impondrás, ofrecerás, no prometerás, mostrarás posibilidades. Esa ética lo acompañó hasta el final de su historia pública. De modo natural, la narrativa de Paul se volvió un llamado y una advertencia que, sin buscar la estridencia, fue escuchada por quienes necesitaban alternativas. Cuando la ventana empezó a cerrarse en torno a 2033, muchas de las personas que habían practicado las herramientas compartían algo, no una garantía de destino, sino una mayor capacidad de respuesta ante la incertidumbre. No todos los cambios fueron positivos ni exentos de dolor, pero hubo en general menos pánico y más disposición a sostener la realidad de los otros sin declararles perdidos o condenados. Hay en esta historia un punto crucial que conviene subrayar. La advertencia del mensajero no es una receta cerrada ni una doctrina. Es, según la visión, una serie de posibilidades que se activan con la atención sostenida. Para ponerlo en términos sencillos, si la resonancia se asemeja a la sintonía de una radio, entonces las prácticas son la perilla que nos permite ajustar la frecuencia. Algunas personas giran esa perilla con paciencia, otras la dejan donde siempre estuvo. No hay jerarquías morales en ello, solo consecuencias de elección. Y la ética que emana de esa observación exige compasión a quienes eligen de otro modo. Antes de cerrar la historia de Paul, conviene también listar, con la claridad que la visión pidió, señales externas que la gente puede encontrar y que no deben derivar en pánico, sino en observación responsable. Según la experiencia transmitida a Paul, estas señales pueden aparecer aisladas o en conjunto. 1. Divergencias en recuerdos compartidos entre familiares o vecinos. 2. Fallas tecnológicas localizadas o patrones de mal funcionamiento en sistemas que dependen de sincronía. 3. Reportes de personas que no se ven en la misma forma para distintos observadores, algunas veces interpretados como desapariciones. 4. Fracturas sociales motivadas por reacciones emocionales intensas más que por diferencias pragmáticas. 5. Olas de sincronicidades que algunas personas viven como guía y otras como coincidencia. 6. Cambios en el comportamiento de animales que parecen reconocer a ciertas personas. 7. Movimientos de comunidad que priorizan la economía de proximidad y el cuidado mutuo. Paul recalcaba que estas manifestaciones, tomadas aisladamente, no prueban una teoría. Juntas, pueden dibujar un patrón que merece observación compasiva y respuesta organizada. En todo momento, la recomendación era documentar, acompañar, buscar ayuda profesional cuando la carga emocional excediera la capacidad de la red, y evitar conclusiones que estigmaticen. Frente a las reacciones violentas o temerosas de algunos, la voz que Paul evocaba, la del mensajero, insistía en una ética clara. Nadie debe ser perseguido por su elección. La libertad de sintonía es un derecho. Tu tarea es cuidar de tu propia frecuencia y acompañar con respeto. Esa máxima fue para Paul una guía práctica tan sólida como cualquier herramienta de carpintería.
una norma sencilla que orientaba ante situaciones complejas. En los últimos atardeceres que la ventana permitió, Paul se encontró muchas veces en su taller mirando la pieza que había dejado a medias la noche del primer encuentro. No era una obsesión, era un símbolo. Un día decidió terminarla, no con prisa, sino con el mismo cuidado con que había comenzado. Medir, lijar, asentar, barnizar. Mientras trabajaba, pensó en las personas que había conocido en el camino. Dayan, siempre insistente y paciente. Sara, que había hecho de la curiosidad una forma de vida. Los jóvenes aprendices que le habían devuelto la alegría de enseñar, y los vecinos que, en pequeños actos, habían tejido una red de protección. Recordó también a quienes no habían querido saber, y les deseó lo mejor con una aceptación serena. Cuando la pieza quedó lista, Paul la colocó en la ventana del taller. En el reflejo del barniz, vio al cardenal posado en una rama cercana, como si aprobara sin palabras. Fue un gesto íntimo, no una confirmación de verdad absoluta, sino la culminación de un camino que había transformado su manera de estar en el mundo. La advertencia del mensajero seguiría resonando como un llamado a elegir con atención, pero Paul ya no vivía con la urgencia dislocada de quien sospecha que el fin es inminente. Vivía con la disposición de quien sabe que la calidad de su atención altera su relación con la vida. Si esta historia te toca, si te quedaste con preguntas sobre las prácticas o quieres explorar cómo implementarlas de forma segura y responsable, en la descripción encontrarás un recurso que compila las 7 prácticas con ejercicios guiados, lecturas recomendadas y sugerencias para crear redes de apoyo en tu localidad. No prometemos certezas ni soluciones mágicas, ofrecemos herramientas para quien desea cultivar presencia y comunidad. Y si sientes que necesitas acompañamiento personal, hay opciones de consulta con facilitadores que trabajan desde la ética del cuidado, siempre en coordinación con profesionales de la salud mental cuando corresponde. La advertencia sigue siendo la misma. Según la visión, 2026 fue un umbral. 2033 marca una orientación temporal. Lo que sucede entre esas fechas depende en buena medida de las elecciones individuales y colectivas. No es un destino inmutable. Es una invitación a ocuparse de la propia sintonía, a cuidar la red humana y a practicar la compasión como política cotidiana. Paul cerró la puerta de su taller en una mañana en la que la luz se filtraba con la delicadeza de siempre. Sara apareció con una taza de té y se sentó sin prisa. El cardenal, fiel a su costumbre, se posó en la viga. Paul miró a su nieta, miró la pieza terminada y respiró. No había certezas absolutas, solo señales y un camino elegido. En su corazón había una mezcla de asombro, responsabilidad y calma. La advertencia del mensajero había sido real para él y para quienes la recibieron. Cómo cada una la interpretó y qué hizo con ella fue y sigue siendo la elección más importante. Si quieres profundizar en las prácticas que acompañaron la historia de Paul, encontrarás en la descripción un ebook con ejercicios prácticos y guías para trabajar en comunidad. También hay opciones de consulta con facilitadores que acompañan procesos de adaptación y resiliencia. Recursos ofrecidos con la claridad de que no son garantías, sino apoyos para quien decide poner en práctica un camino de atención. Si esto resuena contigo, considera descargarlo. Si no, toma lo que te sirva y deja lo demás. La vida está hecha de decisiones, y este relato te devuelve una pregunta. ¿Con qué frecuencia quieres sintonizar tu día a día? La luz del taller se abrió por la mañana. Paul, con las manos aún impregnadas de barniz, sonrió a la nieta y le dijo: «Vamos a aprender a hacer pan hoy». Afuera, en la rama, el cardenal inclinó la cabeza como quien supervisa una ciudad en transformación. No había promesas finales ni decretos, solo una invitación. Elegir con atención, cuidar a quienes te rodean, y recordar que la libertad del otro merece tanto respeto como el cuidado que te das a ti mismo. Esta advertencia sobre 2026 fue para muchos el despegue de un trabajo íntimo y colectivo. Cómo lo uses ahora depende de tu elección.